Continuamos en la entrevista y ahora vamos a hablar sobre arquitectura, de la teoría a la práctica, cómo este arte, esta ciencia se manifiesta y se vuelve tangible para beneficio de toda la comunidad, esta hermosa profesión como es la arquitectura. Y para ello vamos a conversar con la arquitecta Andrea González, egresada de la UPAO. Ella viene aquí luego de 6 años de salir de las aulas y pues ha presentado su conferencia muy interesante, La dicotomía entre el saber y el hacer. Correcto. Cuéntanos, Andrea, nos mencionabas de que era bastante diferente, un choque, el salir de las aulas, el aprender en los libros, en las prácticas, allá era la realidad, el ejercicio laboral de la profesión de arquitectura. Correcto. ¿Cómo lo has vivido esto tú? En realidad, un poco la conferencia se enmarca en poder hablarle directamente a los alumnos, ¿no? Porque como invitada, egresada de éxito, entre comillas, un poco he querido aprovechar esta oportunidad para hablarle al alumno, ¿no? Al arquitecto del mañana en realidad, en que la arquitectura en realidad no solamente es lo que te enseñan acá en la universidad, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que conocer, hay que viajar, hay que explorar, hay que sensibilizarnos. La arquitectura es una profesión muy de intuición, muy de sensibilidad y asimismo también muy matemática, muy teórica. Entonces creo que estos dos marcos, por así decirlo, tienen que enriquecerse en el alumno, ¿no? Y el profesor, el docente, tiene que inspirar, ¿no? Tiene que un poco generar que el alumno pueda tener un pensamiento crítico en la arquitectura. Entonces, mi conferencia ha tratado de eso, poder inspirar al alumno a que siga buscando la arquitectura, a que se maraville por la espacialidad, a que busque, ¿no? Que recorra. Y un poco también hablándole directamente al docente a mejorar estas metodologías, ¿no? De cómo se enseña arquitectura y cómo acercamos al alumno a la arquitectura. Bien, tú, vi a grandes rasgos tu ponencia muy interesante, donde citabas a importantes arquitectos del mundo, donde ellos, y el punto de conexión entre ellos era la pasión, el entusiasmo y esa curiosidad que tú mencionas, y el tomar la arquitectura como todo en la vida con mucha alegría, ¿no? El vivir intensamente, como diría, presto las palabras de un destacado periodista, que también creo que eso trasciende a todas las profesiones. Correcto. ¿No? Hay que vivir intensamente para poder emplear todos los sentidos a la profesión, a la carrera, en el producto que uno está elaborando, ¿no? Y tú también lo confirmas aquí. Sí. Entonces, podríamos decirnos, en tu experiencia, ¿tú consideras que existe un perfil para poder estudiar esta carrera de arquitectura? Perfil como tal quizás no. Creo que todos los seres humanos somos capaces de poder sensibilizarnos, solamente que tenemos que ir por los correctos estímulos, ¿no? Entonces quizás ahora mucho, no sé, se habrá dejado de lado cultivar las pasiones, ser más sensibles ante la música, ante los viajes, ante la comida, ante el disfrutar realmente los placeres que nos da la vida, pero disfrutarlos de una manera consciente, ¿no? Liberándonos del ego, liberándonos de esto que el mundo exterior a veces mucho contamina. Entonces creo que siempre deberíamos mantener nuestra esencia, mantener toda esta dinámica interior que creo que todos los seres humanos somos capaces de poder tener, ¿no? Y que es la sensibilidad. Creo que el resumen de todo sería poder aceptar la sensibilidad. Así es, y algo que muchas personas dicen, yo no tengo, aparte de la sensibilidad que todos lo tenemos, es la creatividad. Muchas personas dicen, yo no soy creativa, pues en realidad todos somos creativos, ¿no? Yo también creo que todos somos creativos, solamente que hay que trabajarlo, ¿no? El cerebro es un músculo y nosotros tenemos la capacidad para poder trabajarlo constantemente, enriqueciéndolo, estudiando, sabiendo, ¿no? Entonces es eso, trabajar en nosotros mismos. O sea, creo que el resumen de toda mi conferencia se podría elaborar por ese camino, ¿no? Y como mencionabas al comienzo, no solamente de la profesión, sino de todo el rango de saberes que hay en el mundo, ¿no? El arte, sobre todo, pues es una gran fuente de creatividad, ¿no? Para nosotros, para todas las profesiones, y la arquitectura, pues mucho más. Y me llamó la atención mucho ese choque entre el plano, lo que tú mencionabas, el plano físico o digital que ustedes elaboran, y ya el espacio en sí donde van a construir o van a diseñar su construcción. ¿Y cuál es ese criterio que tienen que ir desarrollando a lo largo de la vida, de su profesión, porque nunca acaba, para poder hacer un uso adecuado de esos espacios? Parte de la conferencia también se trató un poco de mostrar el trabajo del estudio, ¿no? Mi estudio, Rodil Arquitectos, que ya lleva Rodil Arquitectos, ya lleva más de 30 años haciendo arquitectura. En realidad el estudio inicia con mi padre es arquitecto, también lo menciono en la conferencia. Sí. Y un poco que él
impulsa esta sensibilidad mía, ¿no? Para poder encontrar y explotar, ¿no? Lo que yo ya sabía que sentía, que tenía. Entonces, creo que el camino, ¿no? Para poder proyectar la arquitectura en sí y la que tomamos como premisa en el estudio es analizar mucho el lugar, primero, ¿no? Donde vamos a implantar la arquitectura, porque la arquitectura va a permanecer y pertenecer a un sitio, ¿no? Y tiene que tener una respuesta válida y tiene que ser responsable con el sitio. No vamos a ingresar y cambiarlo. Tenemos que condicionarnos a este. El usuario, definitivamente, porque es la persona que va a habitar el espacio, ¿no? Y definitivamente tener en constante en mente la luz, el viento, las visuales, ¿no? Y yo creo que la arquitectura es un checklist de varios elementos que hay que tener en cuenta, y si todos responden a algo... Las visuales, disculpa la expresión, ¿cuál es? La vista, captar la persona, claro, del entorno, exacto, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente que alguien esté caminando en un pasadizo para ir a su dormitorio con paredes totalmente cerradas, sin ninguna ventilación, a que quizás el arquitecto haya pensado un poco más allá y le haya abierto un pequeño vano o haya puesto una mampara. Entonces, es poder también pensar... tragaluz que le llaman, o quizás, ¿no? Exacto, una iluminación cenital. Sí. Entonces, pensar un poquito cómo es que este usuario va a recorrer el espacio, ¿no? Y ser conscientes que hay que hacerlo divertido, ¿no? Eso, hay que hacer arquitectura con alegría, como dije en mi conferencia. Así es, y cuando ustedes ya intervienen en lugares, bueno, hay diferentes ramas y especialidades en arquitectura, por ejemplo, históricos. Tuve la oportunidad de estar en Cartagena de Indias, que es una ciudad amurallada, histórica, patrimonio de la humanidad, y pues allí lo que trataban era de actualizar o de dar nuevos usos a patrimonio, a monumentos históricos, ¿no? Y también entonces ustedes tienen que tener todos esos criterios y mucho bagaje para poder no dañar lo que ya está hecho y darle un uso moderno. El tema de la restauración en la arquitectura definitivamente es una especialización también. Y sí, como comentas, no hay que tener mucho respeto de poder trabajar sobre algo ya hecho, ¿no? Y no solamente tener este pensamiento, sino algo que ya está hecho y que en su momento funcionó. Entonces nosotros tenemos que ser muy críticos al poder proponer un nuevo uso, ¿no? O sea, analizar constantemente eso, porque es una evolución, es un paso, es un segundo debut para ese espacio. Entonces el arquitecto tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y eso nada más aquí en Trujillo lo tenemos, y lamentablemente día a día vemos cómo se deterioran esas casas, ¿no? Por temas tal vez económicos, por temas de burocracia que no se pueden, digamos, rehabilitar. Hay mucha inversión se requiere, sí, ahí, ¿no? El arquitecto también puede ser gestor, ¿no? Puede entrar a la parte de gestión, el tema público, ¿no? Yo admiro mucho a la arquitecta Elizabeth Añaños en Lima, que ella tiene voz a nivel público. Y es una arquitecta de la Católica que ha generado proyectos increíbles, ¿no? El Plan Selva, uno de ellos, en donde ha podido participar de la gestión educativa, ha hecho manuales, ¿no? Que ahora se están repitiendo para poder hacer proyectos a nivel de todo el Perú. Entonces creo que el arquitecto además, y yo también como meta, es de alguna manera involucrarme en el tema del gobierno, en el tema público, y poder realmente contribuir a la ciudad, ¿no? Porque actualmente mi posición, sí, estoy generando mejor confort para las familias, ¿no? Dando viviendas, etcétera, pero creo que también no me gustaría irme a este mundo sin haberle dicho, bueno, yo hice esto por mi ciudad. Entonces el arquitecto también puede mirar un poquito más allá de lo público, lo que es el urbanismo, ¿no? Claro, exacto. Y tener esta visión, bueno, es válida, como dijimos, hay muchas especialidades y pueden, donde ellos se sientan realizados, ejercerla. Y se me vino a la mente, hablando de lo que tú mencionabas, de que la arquitectura tiene que respetar el espacio y lo que es, pasaron un video de un campo de fútbol en el extranjero donde llegaron animales salvajes y dijeron, pero no fue que el campo de fútbol, que ellos invadieron, sino que el campo de fútbol y el estadio en sí invadió un terreno que antes fue un campo, un bosque, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese trabajo, con el entorno, ¿no? Definitivamente, la arquitectura, como te digo, tiene que ser muy responsable, ¿no? Nosotros, como arquitectos, también tenemos la posibilidad de analizar y de guiar un poco al cliente, si es que esto puede ir o no puede ir, si realmente es provechoso o no. Entonces, creo que el arquitecto tiene un rol muy importante en eso. Bien, entonces tú animas a los jóvenes a que se decanten por la profesión de arquitecto. Es una profesión que no termina nunca, como todas, tenemos que ir siempre investigando y que se va renovando, ¿no? Hay novedades, ¿no? Y también
hay grandes referentes sobre todo, hay muchos referentes en ese sentido. Creo que la actualización del conocimiento en toda profesión es constante, ¿no? Siempre el conocimiento está en constante cambio, en constante evolución, constante mejora. Pero creo que lo que nos deben enseñar en la universidad, y no solamente en arquitectura, sino para todas las profesiones, debe ser ese razonamiento para tomar decisiones, para aterrizar problemas, para ordenar y organizar mejor nuestros pensamientos, para analizar, ¿no? O sea, tener este carácter crítico de poder analizar las cosas, ¿no? Porque yo creo que con estas herramientas, el alumno, cualquier conocimiento que le den, realmente va a poder generar una crítica, ¿no? Te refieres, claro, una formación integral, Exacto. tener capacidad de gestión, capacidad de Correcto. resolución de problemas, resolución de conflictos también, ¿no? También diversas capacidades, habilidades sociales, aparte de las capacidades ya propiamente de la formación, como tú dices, del saber al hacer, ¿no es cierto? Muy interesante y espero que sigas teniendo el éxito que ya estás teniendo, éxitos para nuestra arquitecta Andrea González, egresada de la UPAO. Gracias por haber estado aquí en Muchísimas gracias la a ti. entrevista. De este modo terminamos la entrevista, hasta otra oportunidad. Que tenga una excelente tarde.